funcionamiento de la purificación, de la recristalización, identificar y comprender cada una de las etapas del proceso, sus requisitos, el equipamiento y las operaciones requeridas, detallar posibles fuentes de error e interpretar los resultados obtenidos. La bibliografía sugerida y empezamos entonces con el cuestionario. Para la primera pregunta sobre qué factores influyen en la solubilidad de una sustancia, ¿quién quiere compartirla? ¿Gol? ¿Tenés levantada la mano? Profe, Sí. ¿le leo? Sí, sí. Bueno, yo encontré que en el grado de en el grado en que una sustancia se disuelve en otra, depende de la naturaleza tanto del soluto como del disolvente, y también depende de la temperatura y, al menos en el caso de los gases, de la presión. Los efectos de las interacciones soluto-disolvente nos dice que cuanto mayores sean las atracciones entre el soluto y las moléculas de disolvente, mayor será la solubilidad. Entonces, como resultado de las atracciones dipolo-dipolo favorables entre moléculas de disolvente y de soluto, los líquidos polares suelen disolverse fácilmente en disolventes polares y los líquidos no polares suelen ser insolubles en líquidos polares. Podemos decir que las sustancias con fuerzas de atracción intermoleculares similares suelen ser mutuamente solubles, y esta generalización suele expresarse simplemente como lo similar disuelve a lo similar. Bien, muy bien. Después tenemos los efectos de presión, que eso solamente afecta en el caso de los gases, que dice que la solubilidad del gas aumenta en proporción directa a su presión parcial sobre la disolución, y esta relación se expresa a través de la ley de Henry, Bien, que nos dice, que nos dice que la solubilidad del gas en la fase de disolución es igual a la presión parcial del gas sobre la disolución por la constante de la ley de Henry. Y por último, los efectos de la temperatura, que nos dice que la solubilidad de la mayor parte de los solutos sólidos en agua aumenta al incrementarse la temperatura de la disolución. Y en contraste con los solutos sólidos, la solubilidad de los gases en agua disminuye al aumentar la temperatura. En el experimento, en el video se veía que la solubilidad del soluto aumentaba con la temperatura. muy bien, muy bien. Bueno, y acá vale una pequeña aclaración, está muy completa esa respuesta, pero respecto a la presión, por ejemplo, en un sistema, en la solubilidad de líquidos, ¿por qué podemos decir que no varía? Porque como la solubilización, la solubilidad, digamos, se ejerce o se está haciendo, digamos. Si ustedes se hacen la idea de que uno está tratando de disolver un sólido en un líquido, lo está haciendo quizá en un vaso de precipitado o algo así, el sistema es abierto y la presión en ese momento es constante. Es la misma siempre, ¿sí? La del ambiente. Bueno, este pequeño gráfico que ven en la pantalla es o sea, son las palabras que nos resumen lo que leyó la compañera. Entonces, que la solubilidad depende de la estructura del compuesto, de la polaridad y no, perdón. Esto es la respuesta 2, me estoy equivocando yo. Avancemos con lo que dijo la compañera, depende de entonces la solubilidad de la temperatura y de la polaridad de alguna manera o de la estructura que tengan los compuestos. Y para la siguiente pregunta es cómo se selecciona y qué características debe tener el solvente adecuado para una recristalización. Esto es lo que trato de resumir con estas 3 palabras, pero a ver quién comparte la respuesta y después lo volvemos a conversar. Piñeiro, José. Sí, profe. No, yo quería agregar Ah, al bueno, punto uno una cosa más, que sí, yo encontré que también otro factor que influye en la solubilidad es el efecto del ion común, el cual sí, está basado en el principio de Le Chatelier. sí. Dicho efecto es el desplazamiento del equilibrio causado por la adición de un compuesto que tiene un ion común con la sustancia disuelta. Bien, pero eso un poco tiene relación con la polaridad que hoy con la compañera decía de que cuando tenemos como pensar en unión común, también con estructuras similares o fuerzas similares, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí. Bien, pero está bien, sí. Ahora sí, ¿algo más para agregar a la pregunta 1? O si no, pasemos a la siguiente.
Aguirre Rajoy, María Pía. Sí, profe, para decir la 2, digo nada más. Sí. Un solvente ideal para purificar un sólido por recristalización debe reunir las siguientes características. No debe reaccionar con el soluto, debe disolver al producto a purificar mucho más a alta temperatura, normalmente a punto de ebullición del solvente, que a bajas temperaturas, en general temperatura ambiente o baño de hielo. Es decir, el cociente entre la solubilidad en caliente y en frío debe ser grande. La solubilidad de la sustancia a purificar debe ser lo más baja posible en el solvente frío. Debe disolver los contaminantes a bajas temperaturas o no disolverlos a alta temperatura y debe tener un punto de ebullición relativamente bajo para facilitar el secado de los cristales húmedos. Bien, está bien. Igual también eso es como también la respuesta a una pregunta siguiente, donde hablamos de todas las características. A ver, ¿cuál es? Bueno, esa pregunta está bastante bien completa y después vamos a ir desarrollando bien cada partecita también de todo lo que mencionaste. Dentro de esta respuesta, como más resumido, a ver, Retamoso, ¿qué querés decir? ¿Puedes hablar? Sí, no, yo en el 2 había puesto que el solvente debe presentar un comportamiento diferencial. Esto quiere decir que debe existir un cambio notable de la solubilidad entre el soluto de interés y las impurezas frente a las variaciones de temperatura. Para ello debemos conocer el compuesto que queremos purificar mediante la recristalización. Y era también relacionado con lo que usted dice, conocer el compuesto tiene que ver con determinar la estructura y en base a eso poder saber el tipo de interacciones y la polaridad que va a haber por efecto del diol común, y por ello lo del punto de ebullición tiene que ser, como dijo mi compañera. En cuanto a lo que es la baja solubilidad en frío y la alta solubilidad en caliente para el soluto de interés, tiene que estar próximo al punto de ebullición para facilitar el secado de los cristales y posteriormente separarlos. Eso. Sí. Bien, eso es lo que les quería comentar. O sea, lo que hoy nos leyó recién María Pía está muy bien, son las características que tiene que reunir el solvente, pero en este caso estamos hablando cuando lo queremos seleccionar para un determinado soluto, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, eso es lo que también recién compartió Betiana. La estructura, tenemos que ver la estructura del soluto que queremos recristalizar, y en base a ello vamos a buscar un solvente que tenga una polaridad afín, y también tenemos que pensar en que ese punto de ebullición que tenga el solvente sea relativamente bajo para poder después separarlo de los cristales, ¿sí? Esto también ya lo mencionaron, cómo debe ser la solubilidad del soluto de interés y de las impurezas en el solvente seleccionado. Dentro de las características del solvente, hoy lo leyó María y también lo mencionó Betiana. La solubilidad del soluto de interés en el solvente que elegimos tiene que ser alta a temperaturas altas, como se ven acá en esta gráfica. Este sería el comportamiento ideal que queremos que tenga nuestro soluto en el solvente. Alta solubilidad a altas temperaturas y baja solubilidad a temperaturas bajas. Un comportamiento como el que se ve en la gráfica esta, que muestra, por ejemplo, que el solvente sea, que el soluto sea soluble, o sea, casi siempre tenga la misma solubilidad independientemente de la temperatura, sea baja o sea alta, va a dificultar mucho dificultar la separación, porque nos va a demandar muchísimo solvente o probablemente no se pueda separar, no se pueda separar después. Y si la solubilidad es alta, independientemente de la temperatura, entonces ahí
va a ser difícil recuperar después por recristalización porque va a permanecer en solución. Una vez que se enfríe, el solvente que se enfríe la solución, nuestro sólido va a seguir en solución. ¿Alguien está hablando? A ver. Bien. ¿Se entiende esto de los gráficos? ¿Lo aclaramos o se entendió? Se entendió bien, profe, creo. Sí, profe. Bueno, avanzamos entonces. ¿Puede utilizarse entonces cualquier solvente para una recristalización o cómo podemos conocer cuál solvente utilizar y dar algunos ejemplos? ¿Quién? A ver, Sánchez, ¿duda? ¿Así es? No, Suárez. ¿Puede ser? Suárez, sí. Ah, sí, Suárez, perdón. Tengo que el mejor disolvente es aquel en el que el material es insoluble a la temperatura ambiente, pero completamente soluble a temperatura elevada. Al elegir el disolvente a utilizar, se debe tener siempre en cuenta la regla, como dijo Ariadna, lo semejante disuelve lo semejante. Un disolvente en el que la sustancia es muy soluble será inadecuado para la recristalización y, análogamente, un disolvente en el que el compuesto sea casi totalmente insoluble, incluso a temperaturas elevadas, será también un mal disolvente. El mejor arreglo es por lo general emplear un disolvente en el que el compuesto sea relativamente insoluble a baja temperatura, pero soluble a temperaturas elevadas. Muy bien. Y bueno, el ejemplo, no sé si está bien, metanol, agua, acetona y éter de petróleo, hexano. Esos son algunos solventes que existen y dependiendo qué es lo que quieras recristalizar, vas a elegir alguno de ellos. Lo importante es que sepan también es que existen, por lo menos existen tablas, como esta que está presentada en pantalla, que les ayuda a ustedes a según la familia o sí, a qué familia de compuestos pertenece el sólido que buscan recristalizar, los orienta por lo menos a saber qué tipo de solvente usar o les da algunos ejemplos como para saber, pero para empezar a probar. Puede que de primera ya les funcione, pero si no, existe lo que ahora vamos a ver, el test de solubilidad que siempre hay que hacerlo, ¿sí? Algunas veces también se pueden usar pares de solventes para recristalizar. ¿Alguien tiene otra respuesta? Ah, sí, Baitiana. Sí, no, era justamente, profe, lo que usted decía, que cuando no se encuentre un disolvente que reúna todos los requisitos que se buscan, se puede emplear una mezcla de dos disolventes siempre y cuando sean miscibles entre sí. Bien, sí, ese es requisito entre ellos, sí. ¿Qué características debe reunir el solvente adecuado? Esto sí es lo que hoy ya nos contó Pía, María Pía. Pero si alguien tiene la respuesta, que la vuelva José Piñeiro, sí. No, lo que tengo yo es más o menos lo que ya estuvieron comentando las compañeras, que no debe reaccionar con el soluto, debe disolver al producto a purificar y mucho más a alta temperatura. Que la solubilidad de la sustancia a purificar debe ser lo más baja posible en el solvente frío. Debe disolver los contaminantes a baja temperatura o no disolverlos a alta temperatura y debe tener un punto de ebullición relativamente bajo para facilitar el secado. Y además, tengo acá que cuando dos o más solventes resultan igualmente indicados para una recristalización, se debe usar el que
el que tenga menor inflamabilidad, menor Ujú. toxicidad y de menor costo. Bien, bien, bien. Joaquín, ¿querés compartir tu respuesta? Hola, profe, buenas tardes. Yo tengo un dato también que se puede sumar a lo que estuvieron diciendo, que el criterio para elegir un solvente para recristalización no puede ser el mismo que para efectuar una extracción, porque en este último caso debe procurarse que la solubilidad máxima de la sustancia a extraer en el solvente a elegir aún sea en temperatura ambiente, a diferencia de en el caso de la cristalización que se tiene que hacer en temperaturas elevadas. Ujú. Bien. ¿Quién me habló que no me saltó, por favor? Así ya lo tomo nota. ¿Quién era que hablaba? Perdón, profe. Perdón, ¿qué? Tu nombre, decime. Eh, Joaquín Rueda. Está. Gracias. Muy bien. Bueno, y volviendo bueno, lo que ya mencionaron, entonces repasemos. La solubilidad del soluto en el solvente elegido tiene que ser alta en el solvente caliente y baja cuando el solvente está frío. En cuanto a las impurezas, queremos que tengan una alta solubilidad para cuando está frío el solvente y una baja solubilidad cuando está caliente. Y esta ruedita nos indica las siguientes propiedades o características que buscamos. El bajo riesgo que mencionaba recién el compañero, inercia química, que no reaccione con el soluto, que proporcione los cristales, o sea, que luego de terminar la disolución, por enfriamiento se formen buenos cristales, que sea posible de separar porque el punto de ebullición sea relativamente bajo y pueda separarse de los cristales, que sea accesible, o sea, que en cuanto a los costos, por ejemplo, y que esté disponible también en el mercado, porque puede, qué sé yo, que no existe, que no esté o que no se consiga en donde nosotros estamos. Entonces, esas son otras características también a tener en cuenta. Bien. ¿Y quién puede describir el test de solubilidad? Melina Sánchez. Es la aplicación sistemática de una serie de mezclas de solventes ordenadas según una o más de sus propiedades físico-químicas, que influyen en la solubilidad, absorción, difusión o dispersión en determinado sustrato. Se estudian diferentes test existentes, sus metodologías y aplicaciones para luego seleccionar los aspectos de mayor utilidad para nuestra realidad pictórica y posteriormente aplicarlos y evaluarlos. Eso es lo que tenés como test. Eso sería, bueno, pero no describe el test, cuáles son los pasos, digamos, es lo que buscamos con esta respuesta, ¿sí? En la pregunta 6 tienen que contar cómo se hace el test, la secuencia. Joaquín, contanos lo que encontraste de nuevo. Bueno, profe, yo tengo que esta determinación se efectúa con unos pocos miligramos de muestra en un tubo de ensayo pequeño, a los que se le agregan gota a gota y agitando el tubo y calentando el solvente elegido, el que se considera apropiado en ese momento. Si el compuesto se disuelve a temperatura ambiente, el solvente elegido no sirve para la recristalización. Por otro lado, si la sustancia no se disuelve, se debe agregar 1,5 o 2 miligramos en caliente. Se considerará poco soluble y se hará un ensayo similar con otro solvente. Si esta vez se disuelve totalmente en caliente el soluto, se enfriará el tubo y se comprobará la aparición de cristales, que esta puede ser espontánea o inducida por raspado con
con varilla de vidrio. Si la precipitación es masiva, se ha encontrado el solvente correcto para la cristalización. De no producirse la cristalización en frío, se seguirá buscando otro solvente, empleando siempre tubos de ensayo limpios y secos para cada ensayo. Muy bien, muy bien. ¿Alguien tiene algo distinto, algo que quiera aportar? Yo tenía lo mismo que mi compañero, profe. Muy bien. Yo tengo Mel, algo distinto, profe. bueno, a ver, y después comentamos. Que para el test de solubilidad vamos a elegir, o sea, se usan 3 solventes de diferentes polaridades porque no sabemos cuál será el adecuado para una buena recristalización. Y que después de hacer toda la parte técnica de colocar la cantidad en los 3 tubos y realizar, se hacen los dos ensayos, el ensayo en frío y el ensayo en caliente luego. Pero eso para agregar nada más de que justamente se van a usar los 3 solventes diferentes para obtener resultados y en base a eso compararlos para ver cuál es el más específico. Claro, eso se sucedería en el caso en que cuando uno no tiene idea de qué es lo que está por recristalizar y entonces probamos con 3 polaridades distintas de solvente, por ahí cuando es un producto natural o algo que desconocemos. Cuando tenemos por ahí alguna idea ya o sabemos qué es lo que estamos, de qué partimos y simplemente estamos haciendo esto para purificarlo, entonces también a veces podemos obviar esto de probar 3 solventes de polaridades distintas porque uno ya sabe qué es lo que es el sólido que tiene que recristalizar o puede basarse en alguna información bibliográfica. Pero sí es correcto esto de probar los 3 solventes distintos cuando no sabemos nada del sólido cristalino. Y quería aclarar nada más a Melina, que hoy nos leíste tu respuesta, que lo que vos nos leíste es, digamos, por decir qué es el test de solubilidad, una definición o qué es esa metodología, pero no me da la respuesta de cómo es de describir el test en el sentido de los pasos, que era a lo que apuntaba la pregunta, ¿sí? Para que la completes bien. En esta pantalla ustedes pueden ver lo mismo que leyó el compañero, la secuencia de pasos hecha en un diagrama de flujos. Lo vamos a repasar un poquito. Si partimos de una muestra de 10 a 20 miligramos, que está finamente pulverizada, se le agrega entonces 1 mililitro de solvente frío. Si eso en frío ya se disuelve, el solvente es inadecuado. Si no se disuelve, se prueba entonces con el solvente en caliente. Si al agregar el solvente a temperatura de ebullición se disuelve, entonces hay que probar si por enfriamiento, ya sea induciendo o no, se forman los cristales. Si forman los cristales, entonces el solvente es adecuado. Si no se recuperan, bueno, no sería un solvente adecuado. En el caso de que habiendo hecho la disolución en caliente, o sea, probando con solvente caliente, no logremos una disolución total, volvemos a este punto, entonces se agrega exceso de solvente, se va agregando pequeñas porciones de solvente, pequeñas fracciones, hasta completar unos 3 mililitros. En ese caso se vuelve a analizar si se disolvió ya con esa cantidad de solvente y si se disolvió, volvemos a evaluar la cristalización. Si se cristaliza, el solvente sirve y si no, lo descartamos. En estas dos opciones, digamos, el solvente ideal sería el primer caso, en que ya con 1 mililitro de solvente a temperatura de ebullición se recuperen los cristales. El otro caso es un posible solvente o también es posible que se puedan usar mezclas, ¿sí? Sí, comentanos, Joaquín. Profe, es una consulta. ¿A qué se debe que para la formación de los cristales es conveniente rascar las paredes del cristalizador?
porque en las paredes tenés como superficie donde apoya y es donde en los primeros lugares donde se forman los cristales. Entonces vos vas desprendiendo los cristalitos y esos son como núcleos de cristalización para los siguientes cristales, se van apoyando sobre esa estructura. Si no, otra opción es inducir poniendo un cristalito dentro de la solución y es como que eso es un núcleo y sobre lo cual se apoyan los demás. Bueno, profe, gracias. Bueno. Pasamos ahora a la segunda parte del cuestionario, que se refiere ya más al proceso de recristalización. Hoy era todo más viendo las características del solvente y sí, bueno, del solvente, el soluto y demás. Y ahora ya es vamos a analizar más los pasos de la recristalización. ¿En qué consiste el proceso de recristalización y cuál es la utilidad de este método? Baumann, sí. En su forma más simple, el proceso de cristalización consiste en 1. Disolver la sustancia impura en algún solvente adecuado en o cerca del punto de ebullición. 2. Filtrar la solución caliente de partículas de material insoluble y polvo. 3. Dejar que la solución caliente se enfríe, haciendo que la sustancia disuelta cristalice. Y 4. Separar los cristales de la solución sobrenadante o aguas madres. El sólido resultante después del secado se prueba para determinar su pureza, generalmente mediante una determinación del punto de fusión, pero también mediante métodos espectroscópicos o mediante cromatografía en capa fina. Y si se encuentra impuro, se recristaliza nuevamente en un disolvente nuevo. El proceso de recristalización se repite hasta obtener el compuesto puro. Esto a menudo significa hasta que el punto de fusión no cambie, pero es deseable la confirmación por los otros métodos especificados. Muy bien. ¿Querés agregar algo, Betiana? Sí, me gustaría agregar que la utilidad del proceso va a consistir en purificar un sólido cristalino y obtener constantes específicas para describir sus propiedades físicas. Básicamente eso. Bien, esa sería la utilidad. Muy bien. Bueno, entonces, es lo que le doy la compañera, está muy bien, Rosario, pero, o sea, resumido sería el proceso en que consiste en disolver un soluto que consideramos, que sabemos que está impuro, lo disolvemos en un solvente caliente y luego lo recristalizamos por enfriamiento de la solución. Y la utilidad siempre es lo mismo, o sea, el objetivo que tiene la recristalización es la purificación de los compuestos cristalinos, sólidos cristalinos. Siguiente, ¿cuál es el fundamento del método de purificación por recristalización? ¿En qué nos basamos? Bravo, Aguilera. ¿No está? Sí, Ornella, ¿estás? No. Melina Sánchez, ¿tenés la respuesta del fundamento? No, profe, no encontré. Bien. Bueno. Entonces voy por los que levantaron la mano. Léenos, Joaquín, otra vez. Bueno, profe, yo tengo que la recristalización se basa en la solubilidad diferencial de los componentes de la mezcla en un disolvente o mezcla de ellos, lo que permite lograr la separación de uno o ellos del resto.
El valor de la máxima solubilidad de una sustancia en un determinado disolvente es un valor límite en unas condiciones de presión y temperatura determinadas. Por lo tanto, y siempre que estemos en condiciones de equilibrio, cualquier proceso que tienda a aumentar la concentración de una disolución saturada provocará la aparición de exceso de este sólido y por ende la cristalización. ¿Podés volverme a leer esa última partecita? Me quedó. Dicen, por lo tanto, y siempre que estemos en condiciones de equilibrio, cualquier proceso que tienda a aumentar la concentración de una disolución saturada provocará la aparición de exceso de sólido. Bien. Bueno. ¿Alguien tiene algo distinto? Bueno. El fundamento entonces del método, como bien lo dijo, se basa en la solubilidad diferencial. Nosotros buscamos encontrar un solvente que tenga, donde el soluto que queremos recristalizar y las impurezas se comporten distinto en ese solvente. El soluto tiene que ser altamente soluble en el solvente caliente y poco soluble en el solvente frío, y las impurezas deben permanecer en solución en frío o no solubilizar aun cuando la solución esté caliente. ¿Se entiende? Es lo que leyó el compañero de alguna manera, más resumida. Y repitiendo, vamos con lo mismo. Bien. Los pasos a seguir en el proceso de recristalización. Aguirre, a ver. Ahora, profe, yo tengo que... El método de purificación de una sustancia por recristalización comprende los siguientes pasos. Primero, la selección del solvente adecuado. Segundo, la disolución del sólido puro en el solvente caliente. Tercero, la decoloración de la solución, que se lleva a cabo únicamente cuando la solución, que en este caso sería muestra más solvente, es coloreada y el color se debe a impurezas, no a la muestra solubilizada. Cuarto, la separación de las impurezas insolubles por filtración en caliente. Quinto, cristalización del sólido. Sexto, recolección de los cristales por filtración en frío. Séptimo, secado de los cristales obtenidos. Octavo, determinación de la pureza del sólido obtenido. Y por último, el cálculo del rendimiento logrado. Bien. Gold, ¿querés con algo distinto tenés? ¿O algo para agregar? Eso, tengo igual que mi compañera. Lo único que tengo antes, tengo un paso antes que seleccionar el solvente adecuado, que es determinar el punto de fusión de la sustancia a purificar. Muy bien. Sí, era lo que quería aclarar. Ese paso no lo tenía, no lo mencionaron, y es muy importante porque justamente nosotros se hace el proceso de recristalización para purificar un sólido cristalino. Y si no tenemos un parámetro de referencia inicial, no podríamos saber si lo purificamos o no. Entonces, el punto de fusión es un parámetro físico en el cual nos podemos basar, normalmente se utiliza para determinar, para ver qué tanto mejoró o se purificó nuestra sustancia, nuestro soluto, nuestro sólido. Y otro paso que no estaba mencionado es el de lavado de los cristales. Al menos yo no lo escuché. Y es importante porque ahora vamos a ver que tiene también un objetivo. Ahora que vamos a ir desarrollando las siguientes preguntas, el lavado de los cristales tiene una utilidad y por eso se lo hace como un paso. ¿Está? Sí, profe. Bien. ¿Cómo se eliminan las impurezas coloreadas? Baumann. Estas impurezas se pueden eliminar hirviendo la sustancia en solución con un poco de carbón decolorante durante 5 o 10 minutos y luego filtrando la solución mientras está caliente. El carbón decolorante absorbe la impureza coloreada y retiene la materia resinosa y finamente dividida. Y el filtrado generalmente está libre de colores extraños.
por lo tanto deposita cristales puros. La decoloración tiene lugar más fácilmente en solución acuosa, pero puede realizarse en casi cualquier disolvente orgánico. El proceso es menos eficaz en disolventes de hidrocarburos. Bien. Sánchez, Melina, ¿tenés algo distinto o algo para aportar? No, profe, tengo lo mismo que la compañera dijo. Bueno. ¿Cuál es el objetivo de la filtración en caliente y qué características tiene esta etapa, este equipo, el equipo que se utiliza, digamos, para esta filtración? Ustedes me imagino que lo habrán graficado y que fundamenten cuáles son las características del equipo. Una cosita nomás antes, o sea, quedó claro lo de las impurezas coloreadas, se eliminan por absorción en carbón activado normalmente, se utiliza muy poquito con temperatura, o sea, cuando la solución está caliente, y se usa muy poquito porque tanto se van a absorber al carbón no solamente las impurezas coloreadas, sino también un poco de muestra de soluto de interés, ¿sí? Eso no sé si habían mencionado. Si no, es para completar. Ahora sí, te dejo, Ariadna. Bueno, la filtración en caliente se lleva a cabo para eliminar impurezas solubles en la solución a ebullición de la muestra a recristalizar. Este tipo de filtración se debe hacer de manera muy rápida y es por eso que el equipo presenta particularidades. Las características del equipo utilizado son: se utiliza un papel de filtro plegado 32 veces. El propósito de esto es, por un lado, aumentar la superficie de contacto entre el papel y el líquido, y por otro, disminuir el área de contacto entre el embudo y el papel. Y el embudo de tener un vástago corto para reducir al mínimo el contacto. Bueno, y después tengo graficado el equipo, pero Bien. está igual Sí. que como en el Power. Muy bien. ¿Alguien que tenga algo? ¿Algo más que no se haya mencionado? Sí. Profe, yo no sé si escuché bien, pero escuché que dijo solubles, puede ser, y yo tengo que a menudo se requiere filtrar en caliente cuando se Sí. observan impurezas insolubles Insolubles. en la solución a ebullición de la muestra a recristalizar, Sí. o bien cuando se ha agregado carbón de colorante. Sí, Sí, es sí, así. no sé si dije solubles, pero tengo insolubles. Capaz que leí mal, pero lo que tengo es insoluble. Sí, son insolubles, sí, está bien. Gracias por la aclaración, yo me la pasé, no me di cuenta. Betiana, ¿algo más? Sí, son por ahí algunas consideraciones a tener en cuenta. Que esta filtración en caliente debe ser rápida, a temperatura constante, la cual debe estar próxima al punto de ebullición del solvente. Que para ello se debe seleccionar el embudo que pueda contener toda la solución a filtrar, con el vástago corto, para evitar la transmisión de temperatura hacia la solución. Y un filtro de múltiples pliegues que lo que hace favorecer la velocidad de filtración. Que pueda acondicionarse el equipo a la temperatura de filtración, filtrando previamente el solvente puro a la temperatura de ebullición. Muy bien. José Piñeiro. Sí, profe. Yo tenía una duda con respecto al punto anterior, Sí. porque yo anoté que cuando se realiza eh, este procedimiento, la solución no tiene que estar sobrecalentada y digamos que no entiendo por qué. O sea, ¿Lo tenés como para leerlo o es así nomás? es importante que la solución no esté sobrecalentada, por lo que se debe retirar del fuego del recipiente, eso nomás. Sí. Ahora lo vamos a consultar bien si hay algo más para decir acá, pero cuando sobrecalentamos también se va a ir evaporando un poco del solvente
y entonces también se va como saturando más nuestra solución y podemos perder también muestra en ese soluto. Ah, bueno, entonces O sea, sería, pero tiene que ser en caliente, porque, o sea, la filtración en caliente, esta es una etapa que se hace previa a la filtración en caliente solamente cuando vemos que tenemos impurezas coloreadas. Entonces, estamos en la temperatura de ebullición o cercana al punto de ebullición del solvente, pero una vez que alcanzamos esa temperatura ya se procede, se refiere a no mantener en ebullición, digamos, con el carbón activado o creo que igual el compañero lo decía así, yo también lo tenía de que es en solución en caliente, pero no manteniendo en hervor la solución. Una vez que llegamos a la temperatura, se procede, se disuelve y se procede a la filtración, para evitar también pérdida de solvente, ¿sí? ok, gracias, profe. Bien, y lo único que creo que no se mencionó en lo del este sistema de filtración es que previo hay que hacer o sea, como lo que queremos es filtrar en caliente rápido y no perder temperatura durante esta operación, previo a poner toda la muestra en el embudo, se precalienta todo este sistema haciendo pasar un poquito de solvente, un poco de solvente caliente ya, que entonces calienta el embudo, calienta el papel, todo el sistema queda en temperatura y luego se filtra la solución. La siguiente pregunta, la 6, ¿cómo se forman los cristales y cómo afecta la velocidad de enfriamiento en la recristalización? ¿Ornella está en el grupo? Aguilera, Bravo, Ornella. Bueno, no está. Sánchez, Melina. Yo encontré que una vez que se ha efectuado la filtración en caliente, se enfría al mismo tiempo las internas del recipiente con una varilla de vidrio de punta redonda. Esta operación, que debe efectuarse suavemente, permite la formación de pequeñas partículas que actuarán como núcleo de la cristalización. El enfriamiento de la solución debe hacerse a una velocidad moderada para obtener cristales medianos. Conviene evitar la formación de cristales muy pequeños por enfriamiento rápido, pues en conjunto poseen una gran superficie de absorción, en la que queda fijada una mayor cantidad de impurezas. Bien. ¿Y alguien más que pueda aportar a esta respuesta? Bauman. Profe, yo tengo algo similar, pero quiero saber si está bien esto. Si Sí. se desean cristales grandes, cualquier sólido que pueda haberse separado de la solución filtrada debe volverse a disolver calentando. O si no, bueno, se debe usar un condensador de reflujo para un solvente inflamable. Envolver el matraz en una toalla o paño y dejar enfriar lentamente. Si se requieren cristales pequeños, la solución saturada caliente debe agitarse vigorosamente y enfriarse rápidamente en un baño de agua fría. Después, los cristales grandes no son necesariamente más puros que los pequeños. Generalmente las sustancias muy impuras se purifican mejor mediante una recristalización lenta para dar cristales grandes, seguida de varias recristalizaciones rápidas para dar cristales pequeños. No sé si está bien eso o tengo Sí. que cambiar. No, bien. En cuanto al tamaño de los cristales, o sea, la cristalización tiene que ser lenta. O sea, lo que sucede cuando nosotros disolvemos el sólido en este disolvente, en el solvente caliente, estamos rompiendo la estructura cristalina que tenía. Y entonces todas las impurezas que estaban retenidas en esas
en esa estructura, pasan a estar también en solución. Des- eh, Pasan a estar sí, en la solución. Se filtran, se supone, las que son insolubles quedan en el papel, entonces ya tenemos menos impurezas, pero pueden existir todavía otras en esas aguas madres. Cuando se empieza a enfriar, se vuelven a formar, el sólido cristalino tiende a volver a formar su estructura cristalina por enfriamiento y se van acomodando de nuevo en esa red cristalina las moléculas. Si el enfriamiento es muy rápido, esa red cristalina se va a formar rápido y en esa formación va a ir atrapando a esas moléculas que eran de contaminantes o de impurezas. Por eso tiene que ser lenta, para que se vayan acomodando entre las moléculas solamente del cristal puro. ¿Alguien tiene algo más en esta respuesta? Esto estaba en los libros, no sé si alguien lo tiene mejor explicado. ¿No? ¿Quedó claro? ¿Se entendió lo que les comenté? Sí, profe, se entendió. Sí, profe, estuvo claro. Bien. Bueno, entonces continuemos con la filtración en frío. ¿Cuál es el objetivo y qué características tiene el equipo utilizado para esta filtración? Sí, léenos María Pía. Una vez producida la cristalización en frío, se separan los cristales mediante una filtración al vacío. Para cantidades grandes de productos se emplea un embudo Büchner del tamaño adecuado, mientras que para pequeñas cantidades se usa un embudo Hirsch. Puede ser. Sí. Ambos se preparan como se indicó para la filtración en caliente, debiendo estar la superficie del papel de filtro perfectamente limpia, lisa y adherida a la placa perforada. Se vuelca a continuación la suspensión de cristales sobre el centro del papel de filtro con ayuda de una varilla de vidrio mientras se aplica succión. Parte de los cristales quedan en el recipiente, siendo conveniente pasar una parte del líquido filtrado o líquidos madre al recipiente original para poder trasvasar con su ayuda los cristales. Sí, muy bien. ¿Alguien tiene algo más para aportar en esta pregunta? Yo tengo lo mismo que María Pía. Bien. Entonces, el objetivo de esta filtración es separar los cristales, ¿sí? Los que se recristalizaron. Las características del equipo es, para este caso, que se usa succión o vacío. Eso puede estar provisto mediante una bomba o por una trompa de vacío. Y bueno, el embudo, normalmente el que usamos es el Büchner. Lo dijo muy bien la compañera, de que las precauciones que hay que tener el papel de filtro es que esté bien adherido a la base, digamos, a la parte perforada de nuestro embudo y que no quede ningún pliegue ni nada que haga que perdamos muestra. Se me vino ahora de recordar, digamos, que también la filtración en caliente, si repasamos, volvemos un poquito atrás, habla que esta filtración también es posible hacerla con vacío, digamos, pero tiene una desventaja, o sea, en algunos casos se justificará, pero tengan presente que lo más común y siempre que se pueda, se va a hacer la filtración esta es por gravedad. Cuando se usa vacío y usamos solventes que por ahí son volátiles, se pueden evaporar por la diferencia de presión
y eso va a hacer que al tener menos solvente la solución queda como sobresaturada y tengamos ya una cristalización en el papel y en ese caso tendríamos pérdidas de soluto. Eso es lo único que ahora me acordé y no había quedado, no lo habíamos mencionado antes. Profe, Sí, yo tengo una duda respecto al video sí, en esta parte de filtración en frío al vacío. sí, Que en el video lo que hacía era, bueno, primero se abría la canilla, se hacía circular el agua, después Ujú. de esa manera se formaba el vacío. Sí, Después cuando, bueno, se mojaba el papel de filtro con el solvente y se procedía a hacer la filtración de manera rápida. Después se sí, realizaba el lavado, y sí, cuando se realizaba el lavado, sí. se abría el sistema por Ujú. parte del frasco lavador y después se agregaba un poco más en el cristalizador para disolver los restos de la muestra. ¿Se agrega agua, solvente o qué se le pone? Solvente frío. Solvente frío. Ah, Sí, estos lavados se hacen con solvente frío, porque entonces lo que estamos haciendo es tratar de retirar a las impurezas que son solubles en frío, bien, gracias. que van a atravesar el filtro y los cristales se supone que van a ir quedando más purificados de esa manera. Sí. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que tenga algo? Bueno, entonces ahora, ¿cuál es el objetivo del lavado de los cristales con el solvente frío? Ahí está. Esta era. ¿Sí? Contanos, Joaquín. Los cristales deben ser lavados con el objetivo de eliminar los líquidos madre que los impregnan, los cuales por secado depositarán sobre la superficie de los cristales las impurezas que llevan disueltas. El solvente de lavado es generalmente igual al empleado para la recristalización y debe usarse, perdón, el solvente de lavado tiene que ser generalmente igual al empleado para la recristalización y debe usarse la menor cantidad posible para evitar pérdidas por disolución. Eso es lo que Ujú. comentó recién, profe. Sí, perfecto. Y claro, porque el soluto de interés también tiene algo de solubilidad en frío. Si bien es menor, algo es soluble. Entonces también para evitar pérdidas, por eso se usa pequeñas cantidades, pero es necesario hacer el lavado con el solvente frío. Lo que buscamos eliminar son las impurezas solubles y la mínima cantidad del soluto de interés. ¿Cómo se secan los cristales obtenidos? Melina, Los cristales obtenidos por precristalización tienen solvente absorbidos. La evaporización del solvente de la superficie de los cristales se conoce como secado y se realiza según la técnica general de secado de sólido, que se discute que si el disolvente de cristalización es volátil, los cristales pueden secarse al aire en un lugar cálido y debidamente protegido del polvo del ambiente. Si el solvente fuera difícil de evaporar por exposición del aire, puede utilizarse un secador con conexión al vacío. muy bien. Bien. Ana Sánchez Suárez, de hoy me estoy equivocando. Ana, Tengo igual que Melina. lo mismo. Bueno, bueno, esa respuesta está completa. Se puede secar entonces al aire si el solvente es lo suficientemente volátil y si no, nos ayudamos por ejemplo, un desecador conectado al vacío o también existen pistolas secadoras que se usan para ese fin, digamos. Bueno, acá la imagen del equipo es solamente el desecador, este no tiene, no muestra por lo menos una conexión al vacío. Cuando el solvente es lo suficientemente volátil, se puede también colocar directamente ahí. Una vez que se secó un poco al ambiente, se mantiene en el desecador
para que no recupere, o sea, humedad del ambiente antes de volver de poder evaluar su pureza y el porcentaje de recuperación de sólido. ¿Cómo determinaría que la recristalización se realizó eficazmente? ¿Y cuál sería el parámetro de referencia utilizado? A ver, Suárez, ¿tenés algo acá? Tengo que, por último, se pulveriza y se pesa el sólido seco y se evalúa el porcentaje del sólido recuperado, y de ahí se determina la pureza del sólido, donde se toma su punto de fusión, aunque se puede utilizar otro método como la cromatografía en capa delgada, y se calcula por el experimental. Si quieres saber el cálculo de rendimiento del mismo, es decir, No te estoy... Yo perdí el audio, no sé si podés repetir esa parte. Se calcula experimental, ahí me quedé. Se calcula experimentalmente el interés en buscar el rendimiento del mismo, es decir, cuánto se recupera la masa inicial sometida a la recristalización, y el rendimiento es igual a la masa final obtenida sobre masa inicial por 100. Después el cálculo teórico, si la muestra es conocida y se cuenta con los datos de solubilidad en frío y en caliente, se podrá calcular qué cantidad exacta del solvente se requiere para la disolución total en caliente y qué masa de muestra precipitará al enfriar. Y de ahí hay, por ejemplo, mínima cantidad de solvente caliente para recristalización, que es masa sobre solubilidad en caliente. Después masa solubilizada al enfriar, que es igual volumen de solubilidad en frío. Después rendimiento teórico, que es masa inicial menos masa solubilizada al enfriar sobre masa inicial por 100. Bueno, pero está bien, o sea, pero es demasiado para lo que estamos hablando en esta pregunta. No. ¿Cómo determinas si la cristalización se realizó eficazmente? Lo mencionaste entre todo lo que leíste, pero Claro, qué de todo es? ¿Cómo? Masa final. ¿Se escucha? Sí, sí. Masa final obtenida sobre masa inicial por 100. Bueno, eso de alguna manera nos está ayudando a decir si el proceso de recristalización fue eficiente, pero no eficaz. Eso, o sea, porque ahí sí vas a sacar un porcentaje de recuperación de sólido que está relacionado con la eficiencia del método. Pero lo que nos interesa acá es saber si es eficaz. Cuando hablamos de eficacia, lo que nos tenemos que preguntar es si cumplimos o no el objetivo de hacer una recristalización. ¿Y cuál era el objetivo de la recristalización? Purificar, Sí, purificar el sólido. recuperar, sí, la masa, sí. Ese sería El objetivo es que vos puedas obtener un sólido puro o con purificado, mejor sí. pureza. ¿Y cómo sabes si purificaste? Sacando el porcentaje. No, vos sacando el porcentaje sabés cuánto recuperaste, de cuánto partiste y cuánto obtuviste al final, entonces decís, bueno, sí, pude obtener otra vez un 30% de sólido, un 50% del sólido. Pero eso es el rendimiento del proceso, no la eficacia. Puede ser que tengas 50% todo impuro de nuevo. O la eficacia hace referencia a si está puro. Vos lo mencionaste dentro de tu lectura, pero quiero que quede claro, o sea, ¿cómo sabes que el nuevo sólido que obtuviste, vos obtuviste la mitad, partiste de 10 gramos, ahora tenés 5, pero este 5 está más puro que el inicial? Te valés de métodos físicos de análisis. Como mencionaste, el punto de fusión es uno de ellos. Claro, con el punto de fusión. ¿Y cómo debería ser ese punto de fusión para pensar que el sólido está purificado?
Em, la distribución total puede ser. ¿Qué sería la distribución total? ¿No? No. Ese punto de fusión, como lo vimos en la otra, en el práctico anterior, o en el anterior, en el de propiedades físicas, si tenemos, ¿alguien quiere dar la respuesta? Si no, lo explico yo. Profe, puede ser que comparando con nosotros al principio teníamos una muestra impurificada y al purificar debería aumentar el punto de fusión y disminuir el intervalo. Sí, exacto. Así sería. Si teníamos un punto de fusión inicial, eh, sobre todo en el rango de fusión, vamos a ver que tenemos rangos más grandes de fusión. Y cuando luego hacemos el punto de fusión de la muestra purificada, vamos a tener un punto de ebullición más alto, que a la vez se va a acercar más al teórico, y también en el rango de fusión vamos a ver que estamos con valores, con un rango de 1 grado y medio, y eso son indicativos de que el sólido se ha purificado. Tal vez todavía no estemos en el valor teórico de punto de fusión, o sea, todavía nos falte seguir purificando, pero respecto a la muestra inicial, para eso el punto de fusión tiene que manifestar esos cambios, un aumento del punto de fusión y un rango menor. ¿Se entendió? Sí, ahora sí, gracias. Bien, eso es importante que lo tengan claro, o sea, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de la eficacia de un método? O sea, y después otro concepto distinto es la eficiencia del método. Tienen que tenerlo bien claro porque suelen ser siempre preguntas de exámenes. Lo eficaz hace referencia a cumplir el objetivo. Y la eficiencia es, bueno, qué tan bueno o qué tan malo fue, pero para cumplir el objetivo. O sea, podemos tener una alta, o sea, una eficacia muy buena porque obtenemos un sólido re puro, pero un rendimiento muy bajo. Y obtener de 10 gramos uno, una cosa así, puede suceder. ¿Sí? Bueno. Si hasta acá quedó todo claro, ¿sí? Si no hay dudas, vamos a esperar para seguir después todos juntos los últimos puntos. ¿Alguna duda tiene alguien? Por ahora No, no. profe, yo no. Bien. Gustavo, ¿estás ahí justo? Sí, Terminamos justo nosotros, entré. ¿querés que? Bien, Bueno, 4:30 nos volvemos a juntar en la en reunión la general. principal. Dale. Ustedes esperen nomás acá cuando termina Natalia, cierro y ahí pasamos todos a la otra sesión. Tenemos tiempo para ir a preparar un matecito. ¿Estamos? Bueno, Bueno, listo, listo. Bueno, Profe, profe. yo capaz entonces no me conecto a la otra reunión, porque como Bueno, había comentado la profe Rocío, tengo turno para hacer un test rápido. Así que me desconecto, profe, yo de la reunión. bueno. Bueno, gracias. Los demás nos vemos 4:30 en la otra sala. Bueno, quédense acá y de acá volvemos nomás a la otra sala. Tienen un recreo. Dale, profe.
Bueno, chicos, vamos a continuar. ¿Estamos? Bueno, profe. Bueno, profe. Bien. Bueno, ¿cómo les fue? Cuéntenme. ¿Se pudieron sacar las dudas? Sí, Sí, profe. profe. Sí. profe. Bueno, vamos a recordar entonces cuáles eran los objetivos del práctico. Nosotros pretendemos que ustedes entiendan correctamente cuál es la utilidad de un método de purificación apropiado para sólidos cristalinos, muy versátil y de amplia aplicación en el laboratorio de química orgánica. Para lo cual, obviamente tienen que entender en principio todos los aspectos teóricos de la solubilidad de un soluto en un solvente de diferentes características, para lo cual a lo largo de la asignatura en cada familia ustedes van analizando teóricamente los aspectos de la solubilidad de cada familia. Eso es, sin lugar a dudas, una parte troncal por la cual la primera parte de esta discusión se centró en solubilidad y en test de solubilidad. Por otro lado, también se pretende que entiendan cada una de las etapas para que se hacen, que entiendan correctamente el requerimiento de cada una de las etapas, la elección de equipos que les permitan cumplir con esos requerimientos en cada uno de los pasos. Para que, llegado a este punto, podamos hacer una evaluación y poder interpretar ante errores cuáles podrían ser las posibles causas de error. Bueno, yo quiero resaltar algunos aspectos, principalmente quiero que recuerden esta imagen, porque quizás es lo más descriptivo de lo que nosotros pretendemos hacer. Cuando hablamos de fundamentos, siempre tenemos que acordarnos de la diferencia que hay entre estas dos gráficas. Una que corresponde al soluto de interés, que es esta, la que ¿ven bien mi mouse? Sí, profe. Sí, profe. Esta gráfica, que es la del soluto de interés, es totalmente diferente de esta gráfica en donde están los distintos tipos de impurezas que por este método se pueden separar. Por eso cuando hablamos de fundamento de la recristalización, siempre tenemos que hacer idea de que hay el método se va a basar en diferencias de solubilidad o comportamiento diferencial con respecto a la solubilidad del soluto de interés y de las impurezas en un solvente o mezclas de solventes cuando se varía la temperatura. ¿Y por qué en estos gráficos ustedes ven ese comportamiento diferencial? Porque en el caso del soluto de interés, la solubilidad es variable en función de la temperatura. Y eso es el principal requisito que debe cumplir el solvente en el cual quieran trabajar, porque se debe cumplir que a baja temperatura la solubilidad sea baja y a alta temperatura la solubilidad sea alta. Pero esta variabilidad de solubilidad en función de la temperatura que se da para el soluto de interés no se presenta en las impurezas, en donde la solubilidad se mantiene invariable en función de la temperatura. O es baja a todas las temperaturas y se considera como impurezas insolubles, o es alta a todas las temperaturas y se considera como impurezas solubles. Ese es el comportamiento diferencial entre el soluto de interés y las impurezas. Eso quiero que se lleven este cuadro y lo tengan muy claro en la cabeza, porque es la esencia de interpretar correctamente la recristalización. Sin embargo, esta situación no siempre es la que se encuentra
En la química orgánica, los compuestos orgánicos y la mayoría de las impurezas, especialmente cuando provienen de síntesis y mucho más cuando provienen de una fuente natural, lo que nosotros hacemos mediante un proceso de extracción es sacar compuestos con características muy similares, por lo cual muchas veces este comportamiento es más teórico que práctico. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos impurezas en donde la solubilidad tenga un patrón muy parecido al de la muestra de interés? Ahí en ese caso la purificación no sería tan eficaz. Es probable que a lo largo de un primer proceso de recristalización no se logre una buena o adecuada purificación. Inclusive fíjense en este gráfico, en el caso de las impurezas insolubles, la solubilidad es prácticamente invariable, no así en el caso de las impurezas solubles, donde ya hay una variación de solubilidad en función de la temperatura. Mínima, pero eso nos está marcando que inclusive puede haber impurezas que tengan un patrón muy parecido al de la muestra de interés. De manera tal que combinar diferentes tipos de procesos de recristalización, hacerlos en forma reiteradas con el mismo solvente o ir modificando los solventes, sigue siendo una opción, especialmente cuando no se logra el grado de pureza esperado en una primera recristalización. Otro aspecto que quería resaltar es que si bien en este diagrama nosotros vimos diferentes tipos de solventes, hemos marcado claramente una situación ideal en donde con una mínima cantidad de muestra y 1 mililitro de solvente, frío no se disuelve nada y caliente se disuelve totalmente y vuelve a cristalizar por enfriamiento, ese solvente es realmente el ideal porque reúne todos los requisitos de la gráfica anterior. Sin embargo, no siempre se encuentra un solvente con estas características. Especialmente la solubilidad en caliente. Encontrar un solvente que no disuelva nada en frío y que disuelva totalmente en caliente no es tan sencillo. Muchas veces se tiene que ir agregando solventes de a fracciones muy pequeñitas para poder estimar la verdadera relación de soluto y solvente que se va a utilizar después en la práctica. Pero no sé si a alguno le llamó la atención este valor que en todas las técnicas operatorias se repite, hasta completar 3 mililitros. ¿Por qué les parece que es solamente hasta completar 3 mililitros? Ornella, Aguilera Bravo. Ornella.